Lo que sí vamos a hacer es ir a la isla de La Plata, conocida también como la Galápagos de los pobres. La realidad del piquero para conquistar a la piquera, le baila. Como les contamos, en esta isla no se puede venir a pasar la noche, no está habitada, solamente hay un grupo de marines y guardaparques. Yo quería ver un tiburón o una mantarraya, pero bueno, no tuvimos suerte. Está súper lleno de bares, para mi gusto ya en exceso, música muy fuerte. Me acabo de dar cuenta que no les contamos, es que ayer vivimos nuestro primer sismo en Blanquita. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belu y Martín y estamos en el 8º país de esta aventura por América, estamos en Ecuador. Más precisamente en la playa Puerto López. Llegamos hace un par de días a esta playa después de estar recorriendo parte de la costa ecuatoriana y vinimos acá por algo muy especial. Desde acá se pueden hacer muchos tours por el Océano Pacífico. No vamos a ir a las Galápagos, no se piense que de acá vamos a cruzar los casi 1000 kilómetros que hay. Están súper lejos del continente, pero lo que sí vamos a hacer es ir a la isla de La Plata, conocida también como Mini Galápagos o la Galápagos de los pobres. Se la conoce así porque esta isla tiene aves que habitan también en las Galápagos, tiene las mismas tortugas y de hecho entre junio y septiembre hasta hay ballenas jorobadas acá. Hay muchísima biodiversidad, tanto de flora como de fauna, así que estamos muy entusiasmados por ir. Estamos en la zona del centro de Puerto López, después les vamos a mostrar un poquito más a la tarde igualmente. Acá vamos a dejar a Blanquita justo estacionada en el centro. ¿Y estás emocionada? Sí, la verdad que estoy entusiasmada. Dicen que es una actividad súper linda. Cuesta entre 45 y 50 dólares, dependiendo en la temporada que vengas. La temporada alta es cuando están las ballenas, que es de junio a septiembre. Y la isla está a unos 40 kilómetros más o menos mar adentro. Así que bueno, ¿vamos a arrancar? Vamos a arrancar. El tour lo vamos a hacer con Aventuras La Plata, que está acá sobre el malecón de Puerto López. Nos dijeron que teníamos que estar a las 9, faltan poquitos minutos para que se haga la hora, así que los invitamos a conocer la Mini Galápagos. Acá tenemos la pesca fresca del día. Nos vinimos caminando un par de cuadras y ahora estamos en el puerto de Puerto López. De acá sale la navegación, más o menos va a ser una hora, hasta la isla que está a unos 40-50 kilómetros. Qué locura todos los pescadores que había y el mercado de pescado fresco. Está acá justo el mercado. Están los camiones directamente en la playa cargando el pescado y también hay puestos donde uno puede comprar pescado fresco. Había calamar, de todo. Acá estamos ahora en Puerto López y allá arriba está la isla de La Plata, que es el lugar al que estamos yendo. Y algo que nunca habíamos visto es a los pelícanos nadando, siempre los enganchamos volando y acá están en el agua directamente.
Ya estamos en la playita, Belu. Estamos en la isla de La Plata, que pertenece al Parque Nacional Machalilla, y llegamos, tardamos justito una hora, y acá nos encontramos con que están las tortugas muy cerquita de la orilla porque es época de reproducción. Además son tortugas verdes, las mismas que están en Galápagos. Sí, son enormes, las estamos viendo desde nosotros desde la playa, ellas están acá nomás, y nos contaba Galo, el guía, que muchas veces los machos pierden la vida en esta época porque se terminan ahogando si respiran abajo del agua. Así que ahora nos vamos a poner las zapatillas y vamos a ir primero a hacer una caminata. Tenemos acá una piletita con agua para limpiarnos los pies de la arena y hay que ponernos el calzado para empezar a caminar. Antes de empezar a caminar, quería mostrarles la playa en la que bajamos. Es espectacular. Acá está prohibido el baño. Es una playa solamente para que entren y salgan los barcos. Esa mancha negra es una tortuga. Miren si le voy haciendo zoom cómo se ve. Parece que es una playa virgen. Parece totalmente virgen, de hecho acá en la isla no se puede pasar la noche, solamente se puede venir a hacer la visita por el día, así que sí o sí tenés que venir en tour, con un guía y demás. Caminamos 1 kilómetro hasta este punto, llegamos como a la cima de donde empiezan todos los senderos. Hay 3 senderos que se pueden hacer, hay 2 que no están habilitados para proteger a las aves. Las aves que se encuentran acá también se pueden encontrar en las Islas Galápagos. Acá está el albatros de Galápagos, que está en uno de los senderos que están cerrados al público porque hay 5 y son muy sensibles, así que para protegerlos se decidió que a esa zona ya no se acceden y que ellos puedan estar tranquilos ahí. También se cerró un sendero que alberga una colonia grande de piqueros Nazca, pero igualmente el sendero que vamos a hacer nosotros, que es combinando 2 distintos, vamos a ver piqueros de patas azules y piqueros Nazca. Ya vimos los primeros piqueros de patas azules, que en teoría son fáciles de ver por toda la isla, estaban acá cuando llegamos nosotros, son bastante grandecitos y lógicamente tienen las patas azules, así que esperamos ahora ver algunos más para poder mostrárselos bien. Esta isla tiene en total 1.200 hectáreas, poco más de 6 kilómetros cuadrados. Es chica pero es grande a la vez porque hay mucha fauna y muchos animales. Es una isla de origen continental, es decir, que está unida al continente, por eso acá se pueden encontrar árboles que están en Ecuador continental, como el algarrobo, por ejemplo, a diferencia de las Islas Galápagos que tienen un origen volcánico, por eso no son iguales. Y ahora vamos a caminar un poquito, son unos 2 kilómetros más o menos de ida desde acá y vamos a ver distintas aves y animales que habitan acá. Ahí al costado del sendero se pueden ver 2 huevos de piquero, pero nos contaba Galo, el guía, que está abandonado ese nido. Este nido está abandonado, nos contó cómo se hace, que en realidad el piquero para conquistar a la piquera le baila y va girando así y gira, gira, gira hasta que hace el huequito, después le regala ramitas a ella, entonces bueno, ella las acomoda todo alrededor y para proteger los huevos del sol, se paran así, van haciendo caca todo alrededor del nido. Pero bueno, este quedó abandonado, no se sabe por qué, tal vez no, simplemente no volvieron por algún motivo. Puede ser por los turistas que pasan muy cerca. Sí, así que bueno, quedaron ahí los 2 huevitos que ya no van a poder nacer porque necesitan que sus padres los incuben. Y algo interesante es que incuban tanto el macho como la hembra. Miren, ahí tenemos un piquero. Si no me equivoco es un macho. Miren el color de las patas azules. Y ahí atrás hay otro que parece un juvenil. Allá lejos hay otro piquero. Ahí tenemos 2 hermanitos. Fíjense ahí cómo se los ve de atrás. Son muy chiquitos y muy lindos. Este árbol es conocido como sangre de drago o chala. Miren acá, saca un juguito rojo, parece sangre, y dicen que es bueno para las infecciones. Te lo pasas así y ven que, miren, parece una crema. Ahí está, no me quedó nada. Acá hay 2 juveniles al lado del sendero. Todavía tienen el pelaje de cuando son bebés. Qué chiquitos.
Miren, acá tenemos un juvenil con el padre. Fíjense que el padre tiene las patas azules. Mientras más viejos son, más azules se les ponen las patas y el otro las tiene blancas todavía. Tenemos una planta de algodón. Acá se pueden ver los pedacitos súper suavecitos. Miren, ahí hay uno que va a cruzar. Muy chiquito. Ahí hay un piquero en el medio del sendero, así que se ve que tuvieron que armar uno alternativo para no molestarlo. Esos que están ahí son los acantilados que le dan el nombre a este sendero, que es el sendero rojo. Creo que habíamos visto piqueros así, la única vez en Bolivia, en el lago Titicaca, pero habíamos visto uno solo. Nunca habíamos visto tantos con sus crías. Miren el color increíble que tiene acá el mar. ¡Qué belleza! Y dentro del acantilado, ahí más precisamente, le vamos a hacer un poquito de zoom. Fíjense todos los piqueros que hay en el acantilado. Miren, ese que está ahí abajo es el más chiquito que vimos hasta ahora. Muy bebé. 2 tiene. Sí. Qué chiquitos. Este no se llega a ver mucho, pero abajo tiene un pichón que nos dijo el guía 2 días como máximo tiene. Y el otro huevo todavía no se rompió. No se llega a ver mucho, pero bueno. Qué hermoso que es. Ahora llegamos a una parte de este sendero en el que vemos piqueros nazca o piqueros enmascarados porque tienen como una máscara. Son más grandotes, pesan hasta 4 o 5 kilos. Fíjense que tiene un juvenil ahí. Por allá hay otro. Y viven en esta parte porque necesitan los acantilados para poder volar, son más pesados. Y nos contaba Galo que en esta isla también habita el piquero de patas rojas. Pero bueno, ese creo que no lo vamos a ver. No sé si vamos a tener suerte o no de poder avistarlo. Miren ahí cómo se ve el antifaz que tiene, perfecto. Son muy lindos. Y acá hay un montón, miren todos los que hay. Y son todos estos piqueros nazca. Hay una colonia de más o menos 200 acá. Llegamos al final del sendero, que es donde está la colonia de piqueros nazca. En realidad el sendero sigue todo por atrás, a la vuelta a la isla, sube esa montaña y baja del otro lado, pero con el sol tan arriba... Es muy fuerte el sol acá. Es muy fuerte y bueno, a algunos les costó más que a otros hacer el primer kilómetro, que era con mucha subida, así que el guía decidió que hagamos el sendero este para ver la mayor cantidad de aves posibles y no esforzarnos tanto al rayo del sol. Fíjense como todavía el juvenil no agarró los colores del adulto, todavía no tiene ni el pico naranja ni el pelaje tan blanco. Los piqueros nazca no tienen las patas azules, son de patas blancas. Son muy lindos, Belu. Me hace acordar a cuando fuimos a ver a los pingüinos que estaban al lado del sendero y podías ir caminando y viéndolos. Son muy fáciles de ver, se quedan bastante cerca si uno se agacha para sacar fotos y demás, así que está bueno. Acá tenemos un piquero con el bebé, con la cría. Es un pichón ya crecidito. Necesitan 5 meses estar con sus padres para poder independizarse. Como les contamos, en esta isla no se puede venir a pasar la noche, no está habitada, solamente hay un grupo de marines y guardaparques. Forma parte del Parque Nacional Machalilla, que es el único parque nacional costero que tiene Ecuador. Y dicen que esta isla era utilizada por los incas y culturas preincaicas para hacer rituales, sacrificios, sobre todo al dios Sol. Y con la llegada de los españoles por el 1562, esta isla pasó a llamarse Isla de la Plata, porque los españoles creían que acá hay tesoros escondidos de plata que escondieron los piratas como Francis Drake. Así que por eso lleva el nombre de Isla de la Plata. Y la verdad que por ahora me está gustando mucho. Me encantaría quedarme más y conocer un poco más, pero bueno, no se puede. No se puede.
Acá tenemos un poco de las aves que hay en este lugar. Vimos la fragata volando. Acá está la de albatros, que solo hay 5 en la isla. El piquero de Nazca, el piquero de patas azules, pájaro tropical y el piquero de patas rojas que está en la otra parte de la isla. Y esta fragata recién la vimos volar, tiene un vuelo muy bonito también. Hemos vuelto ya a la playa. La verdad que si estuviera permitido bañarse acá con el calor que hace, les digo que yo me metería sin dudarlo. Pero bueno, este tour ahora sigue. Ahora vamos a comer algo y después creo que vamos a ir a hacer snorkel. Nos han contado que acá se pueden ver tiburones ballena, mantarrayas, peces, mucha biodiversidad también en el mar. De hecho, en la playa está lleno de cangrejos, miren la cantidad que hay. Así que bueno, nos vamos nuevamente al mar. El almuerzo de hoy va a ser diferente, vamos a comer navegando por el mar, dando la vuelta a la isla, paseando un poco. Ya comimos fruta, comimos bananas, sandía, ahora llegó el turno de los sanguchitos, así que vamos a disfrutar de este almuerzo. Miren el color de esos peces, todos negros, naranja, con blanco. ¡Wow! Y después del almuerzo llegó el momento de hacer un poco de snorkel. Martu va a meterse primero. Ya tenemos la máscara todo, así que vamos a ver qué vemos. El color de estos peces es increíble. Increíble, Belu, la cantidad de peces y la variedad que había. Colores que nunca habíamos visto. Yo creo que es la primera vez que vemos este tipo de peces. Hemos hecho snorkel antes, pero creo que no habíamos visto ninguno de los que vimos hoy. Increíble, la verdad, los colores, la cantidad que hay. Y cuando volvimos nos estaban esperando con un budincito, así que comimos algo rico. Ahora nos queda 1 hora de navegación de vuelta, pero la verdad que es increíble la variedad de peces que hay. Yo quería ver un tiburón, una mantarraya, pero bueno, no tuvimos suerte. Qué lástima, ¿no? Hubiera estado bueno. Será la próxima. Creo que vos no querías verla mucho. No, al menos no estando en el agua. Ya estamos nuevamente en tierra firme, hemos vuelto a Puerto López. ¿Cómo estuvo esa vuelta, Belu? El barco vino saltando bastante, también duró 1 hora, al igual que la ida, pero bueno, ya está. Estamos nuevamente en la costanera, estamos en la playa. Ahora vamos a ir a Blanquita a dejar la mochila y a cambiarnos, que yo tengo toda la malla empapada porque salimos del agua y nos vinimos directamente. Y después vamos a recorrer un poquito acá de la zona céntrica de Puerto López.
Ahora sí estamos en el malecón de Puerto López, que es una ciudad un poco más grande que las que veníamos recorriendo de esta zona de Ecuador. Antes de salir a caminar, queríamos contarles que el tour estuvo muy bueno realmente. Duró casi todo el día, salimos como a las 9:30 de la mañana y regresamos ahora a las 4 de la tarde. La empresa se llama Aventuras La Plata, la verdad que estuvo muy bueno el tour, nos gustó mucho. Y además algo que está bueno es que incluyen el refrigerio, así que no tuvimos que pensar en la comida antes de ir, sino que nos dieron 2 frutas, un budín, unos sanguchitos. Estuvo muy bien, la verdad, así que si vienen a Puerto López y quieren vivir esta misma experiencia que vivimos nosotros, les súper recomendamos esta agencia, nos fue muy bien. Y ahora vamos a ir a caminar un poco y a mostrarles Puerto López, que tiene un malecón muy bonito, con el mar a un costado, con barcitos sobre la playa, muy lindo. Y encima de noche prenden todas las lucecitas, así que vamos a ver si en un ratito ya las prenden. Vamos a caminar un poco y a mostrárselos. Ahora salimos para poder mostrarles la playa de Puerto López. La verdad que es linda, ahora hay un montón de gente en el agua, están los pelícanos ahí atrás, hay barquitos. Por ser enero no está que revienta, pero bueno. Nosotros con Blanquita estamos parando como por allá atrás, después les vamos a mostrar bien. Pero es lindo Puerto López, ¿eh? Es una linda ciudad. Llegamos de noche acá cuando vinimos desde Puerto Rico y nos sorprendió en la ruta porque uno viene de arriba y aparece así toda la ciudad, todas las lucecitas súper grandes. Y ahora que estuvimos acá paseando, la verdad que estaba bonito. Está súper lleno de bares, para mi gusto ya en exceso, música muy fuerte, todos tienen vendedores para que entres a su bar a consumir algo, pero bueno, esto es más que nada en la parte céntrica, la parte más alejada es mucho más tranquila. Donde estamos parando nosotros no hay ni bares en la playa ni vendedores, solo hay algunos alojamientos y cafés, pero nada más. No, y otra diferencia con la isla que fuimos hoy es que cuando nos empezamos a alejar por el mar, empezó a mejorar el tiempo al toque y acá estamos con días grises hace un montón. Y hoy allá en la isla fue un día de sol tremendo, que quedamos todos rojos. Nos vinimos hacia el estacionamiento donde estamos parando estos días. Atrás mío está Blanquita, está la playa. Esta zona es un poco más tranqui que el centro. Fíjense que hay un hotel allá atrás, un terreno acá vacío. Y ahí atrás mío vuelve a empezar el malecón. En realidad es donde empieza de este lado o donde termina. Y hay algunos alojamientos, pero no hay barcitos del lado de la playa, así que es muy, muy tranquilo realmente. Marto ahora está haciendo la merienda. Vamos a merendar acá en Blanquita, viendo el atardecer que está cayendo allá atrás. La verdad que la actividad de hoy fue muy linda, estuvo muy buena, la súper recomendamos, pero terminamos cansados de estar todo el día caminando, nadando, haciendo actividad. Ecuador no deja de sorprendernos con sus paisajes. La verdad que la costa es muy bonita, tiene muchísima biodiversidad. Vamos a seguir disfrutando de esta región un poquito más. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse los próximos videos. Miren el color del cielo, en donde no está nublado, arriba está completamente gris, pero ahí la verdad está que se prende fuego. Y mientras les estaba mostrando el atardecer desde donde estamos estacionados con Blanquita, me acordé que no les habíamos mostrado el esqueleto de ballena jorobada que tengo acá atrás. Era uno de los ejemplares más grandes que se han encontrado de ballenas jorobadas. Tenía 15.7 metros de largo y más de 5 metros de ancho de cola. Entiendo que lo han encontrado encallado porque dicen que tardaron 4 días entre 20 personas para poder sacar los huesos del cuerpo que ya estaba en descomposición. Y además tardaron 4 años en poder preparar los huesos, en secarlos y demás para armar la estructura que vemos hoy en día. Miren lo grande que era. Creo que el cartel dice que fue encontrado en La Rinconada en 2004, a unos 40 kilómetros al sur de Puerto López. Parece que esta ballena tenía entre 28 y 30 años y murió de un cáncer aparentemente, ya que cuando la examinaron no encontraron
marcas de arpones ni daños por fuera, así que los investigadores entienden que murió por un cáncer. Ahora les voy a mostrar el atardecer porque me acabo de dar vuelta sin querer y está cayendo un sol tremendo. Miren lo que es eso, está enorme. En persona se ve mucho más anaranjado que en video. No traje trípode como para poder dejarlo quieto porque solo iba a grabar a la ballena. Tremendo como está cayendo. ¿Llegaste a ver el atardecer? Tremendo, cayó espectacular sobre el mar y medio inesperado además porque como estuvo todo el día nublado no esperábamos que se vea el atardecer así de lindo. Así que nada, la verdad que fue hermoso. Mientras preparé un cafecito para cada uno, cafecito con leche. Me acabo de dar cuenta que no les contamos, es que ayer vivimos nuestro primer sismo en Blanquita. Estábamos acá adentro charlando con Martu y yo sentí que se movía la camioneta, entonces le digo a él, ¿te estás moviendo? Porque acá cualquiera que se mueva se siente enseguida el movimiento. Me dijo, no. Digo, Mar, se está moviendo la camioneta. Salió él a ver, me dice, pero no hay nadie afuera, no hay nada, no está pasando nada afuera. Y se sentía así, como que hacíamos así, pero era bastante leve, como si nos moviéramos alguno de nosotros. Y bueno, quedó ahí, como que ya está, no sabemos por qué fue. Y hoy el guía estaba hablando con otra persona y estaban comentando que ayer hubo un sismo, entonces le preguntamos. Fue un sismo leve igual, fue de 4.7 creo. Pero bueno, algunos lo sentimos, otros de los pasajeros ni se habían enterado que había habido un sismo. Pero se removió Blanquita. Sí, parecía de verdad que alguno de los dos estaba acá, tipo saltando, moviéndose. Pero bueno, ahora ya sabemos cómo se vive un sismo en motorhome. Así que bueno amigos, nada, agradecerles por habernos acompañado en un nuevo video en el que conocimos la mini Galápagos o Galápagos de los pobres, como más les guste. Creo que ya lo hemos contado, pero a Galápagos no vamos a ir por un tema de presupuesto, es realmente muy caro. Así que bueno, nos conformamos con haber conocido la mini Galápagos. En otro momento de nuestras vidas intentaremos ir a Galápagos. Y queríamos también comentarles que si van a viajar al extranjero, recuerden ir con asistencia al viajero, es muy importante. Nosotros viajamos con Asis 365, que la verdad que nos funciona muy bien y con eso viajamos tranquilos. Y si quieren cotizar su asistencia con el código CAMINANDO tienen un 5% off. Y nos veremos en el próximo video de Caminando el Mundo recorriendo más de Ecuador.